conocerte. Ya lo voy a abrir. Deme un segundo. Entonces solo falta Osvaldo. Osvaldo y, y Vicente. Bueno, vamos a ir conversando algunas cosas importantes. Yo no, ayer me preguntaba Yerlin por el chat si había tareas. Sí, vamos a hacer algunas tareas, yo las voy a ir asignando. Como ustedes no son historiadores, yo no quiero sobrecargarlos con tareas de carácter histórico porque sé que eso es complicado, porque además yo no quiero que me entreguen cualquier cosa y yo sé cuando me están entregando cualquier cosa hecha. No se trata de que nos engañemos mutuamente, ¿no? Eso ya. Hola Vicente, buenos días. Tienes el micrófono apagado, cerrado, micrófono cerrado. Buenos días. Buenos días. Ok. Entonces, como no quiero que nos engañemos, yo les voy a poner, cuando consideren importante, algunas tareas. Ahora, hay una que es importante para ustedes, porque la historia opera sobre el tiempo. La historia es tiempo. La historia es tiempo. Lo que hacen los historiadores es convertir tiempo en espacio, aunque ellos no lo sepan. Este, Tampoco los historiadores son tan bien formados como uno piensa y espera. Pero es bueno que hagan una línea de tiempo de la economía occidental desde 1820 a la actualidad, una cronología. Porque esa cronología los va a ayudar a ustedes a entender a ir pues a llevar la secuencia de la. Hola Abraham, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, profesor? Saludos a La todos. cosa. Alguien se fue, alguien salió de. No, estamos todos los que estamos. Falta es Osvaldo. Entonces esa cronología de 1820 de historia económica hasta la actualidad es bueno para que sigan una línea de tiempo. Bueno, hoy vamos a, a trabajar varios temas que son claves, son temas de teoría de la historia, pero que como, digamos, esta no es una materia, esta es una advertencia que les hago, esta no es una materia cultural, esto no es una materia para que futuros doctores en economía tengan una mejor cultura. Esa no es la idea de esta materia, por lo menos no es mi idea. Por supuesto que van a tener una mejor cultura porque van a saber cosas que ya que llegó Osvaldo, voy a comenzar a grabar. Estoy haciendo un experimento de grabar con Google Meet. Buenos días. Buenos días. Mira, Jaime, aquí estoy consiguiendo la conexión de Google Meet con Gemini. Sí, sí, que la estábamos buscando el otro día, ¿te acuerdas? Bueno, voy a repetir. Bueno, les decía que este seminario de historia, de trayectorias del capitalismo, que se traducía, como les decía, en una historia de Occidente desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. Este seminario no es un seminario para la cultura, no es un seminario culturoso, no es un seminario
para que ustedes sean más cultos, que lo van a hacer, por supuesto que lo van a hacer. Pero eso no es el objetivo fundamental de este seminario. Este seminario tiene el sentido de que lo que ustedes logren aprender en este seminario guiado por mí, los ayude a tener mayor profundidad estratégica y operativa en sus análisis y en su desarrollo profesional. Porque hoy por hoy la economía se ha vuelto extremadamente complicada, siempre lo ha sido, no es que es un problema de hoy, siempre lo ha sido, y se opera tanto en el plano microeconómico como en el plano macroeconómico, y entonces analizar la economía, como yo les decía en la clase pasada, como si estuviéramos en el Día de la Marmota, es una cosa demencial y además induce a muchos errores. Entonces, el seminario tiene esa característica de darles a ustedes la capacidad para hacer análisis táctico y estratégico desde el punto de vista económico y social más profundos. La economía no funciona sola, no hay forma de ver la economía sin tener en cuenta lo social, lo político, lo cultural, lo estético, lo filosófico. Esa es otra manía que tenemos, que en mi época se llamaba economicismo. Análisis extremadamente sesgados, extremadamente restringidos, que realmente condujeron a muchos errores y obviamente no creo pues que a ustedes les haga falta que les metan en la cabeza más restricción, más prejuicio. Lo que creo es que nosotros, los venezolanos, que tenemos la oportunidad de hacer un doctorado en Venezuela, lo que necesitamos es que nos abrir el campo, abrir la perspectiva y tratar de adquirir profundidad de análisis. Esa es la razón fundamental de este seminario. Y esto nos lleva a un tema fundamental. ¿Por qué yo llamé este seminario Trayectorias del Capitalismo y no lo llamé, bueno, tiene un nombre larguísimo, pero no lo voy a repetir, ustedes saben cuál es el nombre completo del seminario? Pero ¿por qué hablé de trayectorias del capitalismo? ¿Qué significa trayectorias en plural? ¿Verdad? Porque de acuerdo a lo que más o menos mucha gente tiene entendido de la historia, es que hay una historia que se desarrolla de manera lineal, de manera necesaria. Es decir, donde los eventos se producen de manera lineal, B después de A, C después de B, D después de C, es decir, un acontecimiento que son lineales. Eso es una idea equivocada, es una idea que no es así. Los eventos históricos ocurren cuando ocurren, cuando llegamos a un determinado punto, es porque en el trayecto de la historia, en su recorrido del cambio histórico, han triunfado algunas cosas y han fracasado otras. Se han impuesto algunas cosas, probablemente se ha impuesto algo, a lo mejor no es lo mejor, a lo mejor la mejor opción quedó atrás y ese hecho de que cada momento histórico abre diversas vías y se toma una vía, se termina imponiendo una vía, abandonando otras. Esto no ocurre conscientemente, esto ocurre sin que haya intervención consciente humana, sino que el curso de lo que llamamos la cultura, de lo que Hegel llamaba el espíritu de la historia, es lo que va indicando, lo que va diciendo cómo se desarrollan esas trayectorias. Ahora, independientemente de que no esos desarrollos
son conscientes, son inconscientes, no implica que la conciencia de los hombres no participe allí, porque hay decisiones que se toman, pero las decisiones que se toman no necesariamente este, logran los resultados que se esperaban. A veces los resultados que se esperan son mucho mejores de lo que se esperaba, o los resultados son peores o son mediocres, etcétera, etcétera. Pero el tema es que la mayoría de los eventos históricos terminan siendo algo que no está determinado por la voluntad de los hombres. Y pongo un ejemplo grande. Por ejemplo, nosotros hoy por hoy somos Homo sapiens. Los Homo sapiens son los que se han impuesto en el planeta a partir de los 400.000 años antes de nuestra era a la actualidad. Pero antes habían al menos 12 especies humanas que se quedaron en el camino, ¿verdad? Y eso es, ¿por qué eso sucedió? Eso, ¿quién lo decidió? Bueno, eso no lo decidió nadie. El curso de los acontecimientos históricos fue llevando a que una especie, una determinada especie, el Homo sapiens, se lograra, no digamos imponer, sino que lograra sobrevivir ella sola sobre el planeta. Y eso no fue un proceso determinado por nadie, ni fue un proceso consciente. Y eso es un poco el tema de este primer problema que les planteo, de por qué yo tomo trayectorias, porque es las trayectorias del capitalismo. El capitalismo que hoy vivimos es el resultado de procesos tremendamente complejos en donde eh, triunfaron algunas cosas, fracasaron otras, otras se mezclaron, otras permanecieron. No siempre lo que estamos viviendo fue la mejor opción, a lo mejor sí, pero, este, pero no lo vamos a saber sino en mucho tiempo, porque acuérdense que la clase pasada dijimos que todos los procesos históricos se desarrollan a largo plazo, en muchos años, en muchos años. Nada en historia es de la noche a la mañana, o sea, ayer. Recuerden el Día de la Marmota. No sé si vieron la película. Para los que se incorporan hoy, que son Yerlin y Abraham, la vez pasada hablábamos de una película, creo que de los años 90, una película muy divertida, se llama El Día de la Marmota, con Bill Murray y Andy McDowell, les aconsejo que se la vean, en donde los personajes viven siempre el mismo día. Entonces, siempre el mismo día. Entonces, en el mundo moderno, lo que la cultura nos, nos ha impuesto es que todo comenzó ayer, ¿verdad? Todo comenzó ayer. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la cultura woke es algo que comenzó en el año 2000 o en el siglo XXI. Pues déjeme decirle que eso no es verdad. La cultura woke tiene al menos un siglo o un poco más. La informática, las tendencias que hoy vemos en la informática son el resultado de desarrollo de las matemáticas que comenzaron en el siglo XVII en términos modernos, ¿verdad? Es decir, fenómenos que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, las máquinas automáticas. Ya en 1820 había las llamadas máquinas Jaguar, que eran máquinas de control numérico. Es decir, lo que nosotros logramos observar son cosas que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo. No aparecieron ayer, no aparecieron hace pocos días atrás, que es la tendencia que
se ha impuesto en el mundo moderno. Si yo logro que ustedes entiendan esto, creo que es mi mejor aporte a su formación, porque entonces ustedes se preocuparán por ver de verdad, de dónde surgen los acontecimientos, de dónde surgen las cosas, de dónde surgen estas encrucijadas culturales, sociales, económicas, en las cuales estamos inmersos y poder saber hacia dónde más o menos se mueve o se puede mover el mundo, ¿sabes? Y saber que el mundo se va a mover escogiendo entre multitud de opciones, no entre una opción, sino que siempre se escoge entre multitud de opciones, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, porque eso es lo que nos enseña la historia. La física cuántica, que es una de las físicas más avanzadas, la física cuántica y la física relativista, pero la física cuántica específicamente nos dice que una partícula recorre, cuando se mueve de un punto a otro, recorre todas las vías posibles en que puede moverse. Bueno, cada momento histórico abre muchas vías y eso son trayectorias. ¿Cuáles de esas trayectorias se logran imponer? Bueno, las sabemos en el mundo moderno, en el desarrollo del mundo, en la historia de la humanidad, llegamos al capitalismo porque la humanidad generó muchas trayectorias, pero fueron determinadas trayectorias las que nos trajeron aquí, y eso es un poco la tarea del historiador, ver cuáles de esas, es decir, las razones por las cuales una determinada trayectoria se logró imponer y cuáles otras trayectorias se quedaron atrás, porque también pasa que esas trayectorias que se quedaron atrás vuelven otra vez, vuelven a veces no del mismo modo y de la misma manera, pero vuelven otra vez a expresarse en el curso de la historia. Entonces, por eso, yo llamé este seminario Trayectorias para un poco poder trabajar con ustedes la idea de que la historia no es lineal, no sigue un único curso, sino que sigue muchos cursos, y eso es muy importante para que ustedes tengan profundidad en el análisis de corto, mediano y largo plazo. Cuando la vez pasada hablé del Día de la Marmota, de esto que nosotros vivimos permanentemente, de que todo comenzó ayer. Nosotros pensamos que, y ustedes creerán a lo mejor que yo eh, estoy bromeando con esto, pero nada, basta meterse en las redes para que ustedes vean que todo el mundo descubre el agua tibia a cada momento. Todo el mundo anda descubriendo el agua tibia a cada momento, y cuando no la descubre, entonces la niega. Entonces vemos en las redes sociales que hay gente que son terraplanistas, que no creen que el globo terráqueo es redondo, sino que es plano. Y ustedes saben que eso es así. Es decir, cuando no estamos descubriendo el agua tibia a cada momento, entonces estamos apegándonos a ficciones como el terraplanismo y como una cantidad de mitologías, ¿verdad? Que simplemente eh, son maneras de enfrentar el mundo. Cuando me refería al Día de la Marmota, yo me expresé mal, porque yo lo expresé como una moda cultural, es decir, como algo que nos está ocurriendo ahorita. Es estas generaciones del 2000, del siglo XXI, o en estos años del siglo XXI, donde eso se ha impuesto de esa manera. Y creo que no lo expresé con claridad, porque la idea era un poco expresar ese hecho del Día de la Marmota, de que ustedes mismos perciban que parece que todo ocurrió ayer.
nosotros nos comunicamos a larga distancia porque existe Internet, nosotros nos comunicamos porque existe el WhatsApp, y eso es un fenómeno moderno y eso antes no existía, ¿verdad? Cuando la comunicación a distancia, eh, las relaciones internacionales existían mucho antes de Internet, mucho antes del WhatsApp, etcétera, etcétera, a pesar de que uno se asombra de ver una cantidad de gente en Internet repitiendo tonterías, ¿verdad? Como que si el mundo fuese inventado. Ahora, esto no es una moda de los 2000, y ahí fue lo que no transmití en la clase pasada, bueno, por razones de tiempo y porque estaba más interesado en transmitir la idea del estar siempre atrapados en un loop que nos obliga a repetir y a repetir y a repetir y a este, no darle profundidad estratégica a nuestros análisis. Pero hoy les digo que voy a ser consecuente con lo que dije originariamente. Todo fenómeno, incluso el fenómeno Día de la Marmota, no nació en los años 2000. Realmente esa condición es una condición de la propia modernidad. Les decía que la historiografía universal toma la Revolución Francesa o la Revolución Inglesa, pero más que todo la Revolución Francesa, como el momento de inicio del mundo moderno. Eso no es verdad, no, absolutamente no es verdad. No es verdad porque el mundo moderno se viene de nuevo incubando, desarrollándose desde hace mucho tiempo, al menos desde el siglo XIV, y la Revolución Francesa es finales del siglo XVIII. Pero es la Revolución Francesa donde esta idea del Día de la Marmota, de que llegamos siempre, lo nuevo llegó, este, yo estoy hablando y lo que yo digo no se había dicho nunca antes, ¿verdad? Yo estoy descubriendo el mundo por primera vez, ¿verdad? Algo propio de los políticos modernos, algo propio también de los científicos, aunque en la ciencia eso es mucho menos factible porque los científicos tienen que conocer muy bien la historia de su propia ciencia para poder desarrollarse. Entonces, es increíble que en las ciencias duras, en las ciencias distintas a las ciencias sociales, este fenómeno se note menos que en la sociología, en la historia, en las humanidades. El tema de vivir atrapados en este loop temporal es un tema mucho más frecuente que en las ciencias naturales o en las ciencias duras. Pero ese es un fenómeno que comenzó con la ilustración, lo que se llama la ilustración, es un fenómeno del siglo XVIII y que sirve de antecedente intelectual a la Revolución Francesa. Ahí nació este Día de la Marmota, porque los ilustrados, cuando llegaron a descubrir el mundo. Ellos, sí, más allá de que la Revolución Francesa se inspiró en la Roma de la antigüedad y trataron de alguna manera de revivir la Roma de la antigüedad, pues cuando uno lee la ilustración y uno lee tanto a los teóricos de la ilustración, a Voltaire, a D'Alembert, a Diderot, a Rousseau, es decir, el mundo ellos llegaron a inaugurar el mundo, a decir lo que era el mundo y lo que había que hacer, y nunca antes esas cosas se habían dicho. Entonces la ilustración, que significa iluminar, o sea, que significa el conocimiento iluminador, el conocimiento que ilumina el mundo, es algo que la ilustración eh, realizó. O sea, antes de la ilustración no había razón, no había conocimiento, no había sabiduría, es decir, estábamos en el mundo oscuro, en un mundo en que
tuvo que advenir, tuvo que llegar la Ilustración para que ese mundo, y eso es absolutamente falso, totalmente falso, pero como esto no es una clase de historia, yo no puedo profundizar en eso. Lo que quiero corregir es el hecho de pensar, de que ustedes piensen o que yo les induzca a ustedes a pensar que el Día de la Marmota comenzó ayer, o sea, cometiendo yo el mismo error que estoy criticando. Y corrigiendo ese error y diciéndole que ese es es un error que tiene al menos 2 siglos o más, desde la Ilustración, porque es algo inaugurado por la Ilustración. Un ejemplo de esto: para la Ilustración la razón llegó con ellos, la razón como sistema de pensamiento llegó con ellos, ¿verdad? Y todo antes de la Ilustración era un oscurantismo, ¿verdad? Pero lo primero que habría que decir es que la Ilustración seguía, eran los grandes propagandistas, porque la Ilustración era un gran sistema de propaganda, para que ustedes vean que tampoco la propaganda nació en el mundo moderno, con la publicidad moderna, con el branding actual, sino que la propaganda existió desde que el hombre se convirtió en hombre. Se comenzaron, este, comenzó la propaganda. Entonces, ese sistema de propaganda lo que hacía era tomar las virtudes de la Revolución Inglesa del siglo anterior, del siglo XVII, ¿verdad? O sea, las ideas, el núcleo de ideas que la Ilustración va a desarrollar están en la Revolución Inglesa del siglo anterior. Pero más allá de eso, más allá de eso está el hecho de que la razón como tal, la razón ilustrada como tal, no es algo que haya comenzado con la ilustración. La razón como tal ya fue teorizada en la tradición de la Grecia clásica del siglo VII, con Pitágoras, con Sócrates, que es el fundador, Sócrates, Platón, que es los fundadores de la filosofía. La razón se desarrolla con mucha potencia en la Grecia clásica. La razón se desarrolla con mucha potencia en el cristianismo, con dos genios, con dos grandes, como fueron San Agustín y Santo Tomás. Y esa visión de que la Ilustración llegó para alumbrar la oscuridad de las épocas pasadas es una visión absolutamente falsa, y ahí nace este tema que queda absolutamente retratado de manera muy divertida en esta película del Día de la Marmota. Entonces, es muy importante este tema, y no sé si hay alguien quiere intervenir sobre esto, alguien quiere plantear algo. Buenos días, profe. Ajá. Sí, yo he tomado algunas notas, ¿no? De lo que usted había mencionado en la clase pasada, viendo los videos, ¿no? Y en función a la teoría de la marmota, No es una teoría, es un comportamiento, bueno, sí, comportamiento. un manierismo cultural. Voy a cambiar el tema a un comportamiento. Entonces, para mí, este refiere a una dinámica repetitiva del ser humano. No sé si es así, donde experimenta lo mismo, cada vez es lo mismo. Entonces, basándonos en eso y llevándolo al contexto de algunas situaciones que han pasado, y haciendo la analogía con una materia que vi que se llama desarrollo, con el profesor Oscar Mesa, nosotros hemos venido, y usted tiene mucha razón cuando hace mención a que no todo lo que estamos viviendo ahorita desde lo actual, sino que vienen desde nuestros muchos tiempos atrás del Imperio Romano inclusive, donde se vienen repitiendo cosas. Por ejemplo, llevándolo al contexto actual, nosotros podemos decir que se está repitiendo las crisis económicas, los ciclos de la guerra,
¿Qué otra cosa pudiera ser los movimientos sociales que buscan una equidad para, llámese, de las mujeres, cómo fue tratada la mujer desde la época en la Revolución Industrial? Todo ese tipo de cosas no es que nace de lo nuevo, sino que ya ha venido trascendiendo desde mucho tiempo atrás. Entonces, hago la analogía con eso y con el comportamiento de la marmota. No sé si estoy al... Claro, pero sí, está bien, Yerlin, pero no es un comportamiento humano, es un comportamiento de la cultura. Por eso yo hablo de manierismo cultural. Busca la palabrita. Cuando yo diga algo, una palabrita que no entiendan, búscanla, porque, Comportamiento cultural de la sociedad, algo así. bueno, si es cultural es de la sociedad. Es Sí, decir, correcto. manierismo cultural es más que comportamiento humano, es un manierismo cultural, es un comportamiento de la cultura, un comportamiento de la cultura que tiene su inicio precisamente en la época moderna, ¿verdad? En la época moderna. Ya distinguimos, ya sabemos, en el mundo humano, en la historia de la humanidad, nosotros podemos distinguir varios periodos. El primer periodo es el que desde que el hombre se baja de la matica hace unos entre 7 millones y 5 millones de años, ¿verdad? Hasta más o menos 400.000 años antes de Jesucristo. En esos millones de años se va formando los distintos homínidos, ¿verdad? Surgen varias especies de homínidos en donde ya dije que el Homo sapiens logra imponerse, ¿verdad? Como no es una clase de historia general ni de antropología, no me puedo extender en eso, pero allí. Luego va a venir lo que se llama la revolución neolítica, es decir, de 10.000 años antes de Cristo. Es decir, cuando yo digo 10.000 años, eso puede ser 15.000 años más o menos. O sea, no hay manera de fijar en términos absolutos estas fechas históricas. Pero hace más o menos 10.000 años antes de Cristo comienza la revolución neolítica y abre otro periodo, abre el segundo periodo. Ese segundo periodo, que es el periodo de las grandes civilizaciones, la civilización egipcia, las civilizaciones chinas, las civilizaciones del Indos, las civilizaciones del Imperio Romano, Grecia, el Imperio Persa, el Imperio Parto, el Imperio Chino, los imperios que se desarrollan en la luna, en la media luna fértil, los que se desarrollan alrededor del Ganges, ¿verdad? En el continente indio, los que se desarrollan alrededor del río Yangtze y el río Amarillo en China, es decir, los imperios mesoamericanos, ese periodo que va de alrededor de 10.000 años antes de Jesucristo a la Revolución Francesa. Ese periodo es lo que nosotros llamamos lo que llamamos las civilizaciones o el mundo premoderno. Premoderno, que tiene varios nombres, Edad Media, sobre todo Edad Media, pero a mí no me gusta ese nombre porque incluye cosas demasiado diversas, entonces yo prefiero llamarlo lo premoderno. Lo premoderno es todo lo que va ni siquiera la Revolución Francesa, yo digo la Revolución inglesa, 1600 y algo, mediados del siglo XVII hacia atrás. Eso es lo que llamamos lo premoderno o las civilizaciones tradicionales. Cuando yo hable de sociedad tradicional, estaré hablando de lo mismo. La sociedad tradicional y la sociedad premoderna son sinónimos, son iguales, ¿verdad? Entonces, como me conozco, sé que voy a hablar muchas veces de sociedad tradicional y de sociedad premoderna indistintamente. Entonces ya ustedes saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de todo lo que está de la Revolución Inglesa en el siglo XVII hacia atrás, ¿verdad? Hasta la Revolución Neolítica, ¿verdad?
de más o menos el 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando de lo que se llama prehistoria. Y lo que llamamos sociedad moderna es la sociedad que transcurre desde la Revolución Inglesa, Francesa, hasta la actualidad. Ahora, hay que tener cuidado, porque si bien hay cosas que se gestan en siglos, como nuestra propia existencia como especie, nuestra propia existencia como especie se gesta en el curso de millones de años, ni siquiera de siglos, sino de millones de años. De ser una especie carroñera, unos carroñeros eh, eh, insignificantes, ¿verdad? Hace 4 millones de años antes de Jesucristo, a ser hoy la cúspide del sistema. Nosotros hoy somos la especie biológica dominante. Ahora, de nuevo, pero cambia. Es decir, así como muchas cosas ocurren y aparecen en las sociedades premodernas, ¿verdad? Con el cambio a la época moderna, algunas de esas cosas, se habla de algunas de esas cosas, pero hay cambios importantes. La más notable de ellas, probablemente la que todos ustedes conocen, es la democracia. La democracia nace en la Grecia del siglo VI, la democracia griega, sobre todo la que más se conoce, que es la democracia ateniense, nace con las tres grandes reformas constitucionales que realizan Dracón, Solón y Clístenes, ¿verdad? Ahora, es verdad que tenemos en el mundo griego antiguo un antecedente de la democracia. Pero ojo, la democracia griega y la democracia moderna son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, homologar, creer que cuando hablamos de la democracia griega y la democracia moderna estamos hablando de lo mismo, hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Porque entonces ya no estamos incurriendo en el error cultural, en este manierismo cultural del Día de la Marmota, sino que estamos entonces confundiendo todo. Estamos haciendo una amalgama, estamos haciendo una bola de todo, donde todo es lo mismo, y no es verdad, no es cierto. Entonces hay que tener cuidado, porque no quiero que por aclarar un error, entonces les meta otro errorcito en la cabeza. Entonces, el tema creo que podemos dar aunque nos vamos a referir muchas veces al manierismo cultural de creer que estamos descubriendo el mundo a cada momento, yo creo que, espero pues que ustedes hayan asimilado la idea de que el mundo se produce a lo largo del tiempo, y que todo fenómeno cultural, cuando yo hablo de cultura hablo de todo, la economía está dentro de la cultura, y la cultura influye sobre la economía. O sea, la economía no es un fenómeno que se puede ver aislado, no se puede ver aislado, y es uno de los grandes errores que cometen los economistas. Pero sé que los economistas a veces son los mejores historiadores, porque lo que están siempre es contando sus errores. O sea, están haciendo la historia de sus errores y no orientando a la población, a los políticos, al mundo social, sobre los comportamientos reales de la economía. Por eso es que yo a veces digo que soy más historiador, no porque soy historiador, sino porque soy economista. Entonces, eso es muy importante, porque de nuevo, este seminario no es para hacerlos más cultos, que lo van a hacer, es para que ustedes tengan profundidad estratégica, y para que aprendan y para que desconfíen profundamente de los vendedores de espejitos, de los que están descubriendo el agua tibia, o de los que
están presentándole fenómenos absolutamente novedosos. Bueno, eso no es así ni siquiera con el caso de la inteligencia artificial. Yo sé que John se va a horrorizar con esto y me va a decir, no, profesor, pero usted está equivocado. La inteligencia artificial comenzó al menos hace 10 años. No, no, comenzó hace mucho tiempo. Y lo que estamos viendo hoy es una explosión, ¿verdad?, de la inteligencia artificial que todavía no ha logrado consolidarse. Todos esperemos que se consolide, pero no ha ocurrido aún, ¿verdad? No ha ocurrido aún. Como existió la incertidumbre respecto del Internet, ¿verdad?, en los años 90. Y esa incertidumbre llevó en los 90, a finales del siglo XX, a la llamada crisis de las .com, ¿verdad? Pero todo esto forma parte de lo que vamos a analizar en esa trayectoria del capitalismo y de lo que ha sido la evolución de la economía occidental, Ahora, hay otro tema importante que tiene que ver con el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Entonces, ustedes me dirán, bueno, esta es una pregunta un poco tonta, porque todo el mundo sabe lo que es el capitalismo. Bueno, yo lamento entrar en contradicción con ustedes, porque yo creo que la mayoría de las personas habla de capitalismo sin saber exactamente a qué se está refiriendo. Lo que ustedes tienen, ¿verdad?, es algún manejo, alguna pericia, alguna experiencia, alguna práctica en la manipulación de la cultura económica y de el conocimiento económico, la tecnología económica, ¿verdad?, el conocimiento económico, la teoría económica, pero dentro de esa teoría económica hay también un problema de indefinición de lo que significa el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, lo que nosotros llamamos capitalismo, es una operación ideológica. Una operación ideológica en donde el marxismo terminó ganando la pelea y entonces se llama el capitalismo porque Marx le dio una enorme importancia al capital, ¿entiende? Entendiendo por capital la tecnología dura, ¿verdad? La inversión en maquinaria, para la producción de mercancía y la inversión en maquinarias para producir maquinaria, ¿verdad? Eso es una cosa que está allí. Hay teóricos muy importantes que han enfrentado el problema, como Max Weber, como Schumpeter. Max Weber tuvo la inteligencia de no asociarse a la palabra exactamente capitalismo. Su gran obra es Economía y Sociedad, no Capitalismo y Sociedad, sino Economía y Sociedad. Schumpeter, un gran teórico de la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial, habló mucho de esto, fue uno de los primeros que habló del tema tecnológico dentro del capitalismo, para que ustedes vean que la tecnología, a pesar de que la tecnología todo el mundo la considera muy importante hoy en el desarrollo del capitalismo, entró tarde en la teorización económica. Entró tarde. Es decir, no hay en la función de producción originaria del siglo XVII y del siglo XVIII nada que tenga que ver con la tecnología. Ni siquiera Marx. Marx, cuando define el capitalismo, lo define de manera muy restrictiva a través de su concepto de modo de producción, y un modo de producción es la unión de las relaciones sociales de producción con la fuerza productiva, en donde las relaciones sociales de producción corresponden a la forma y la, la, la,
la técnica, las fuerzas productivas corresponden a los contenidos, ¿verdad? Entonces, esa relación restrictiva, ¿verdad?, que más necesitaba hacerlo restrictivamente para caer en el tema de que el capitalismo podía reducir a dos clases, a la clase obrera y a la clase capitalista, que se enfrentaban, y ahí estaba definido todo el capitalismo en su conjunto. Eso es un error, un error que no solamente es de Marx, porque también viene un poco de la escuela inglesa, ¿verdad? Porque Marx lo que hace es copiar, no copiar exactamente, porque Marx no es un pensador incompetente, es un pensador profundo, pero lo que toma de los grandes pensadores escoceses, de Smith, de Hume, de Macpherson, de todo ese conjunto, esa caterva de economistas, eh, a quien, de quien se dice en la mayoría de los comentarios sobre la historia económica y historia del pensamiento económico, que son los creadores del pensamiento económico. Eso no es verdad tampoco. El pensamiento económico ya tiene al menos cerca de 2 siglos antes de que Adam Smith produjera sus trabajos, y otros antes de Smith, como Keynes, como Keynes no, por favor, perdone, como Kesnay, por eso el error, el nombre entre Keynes y Kesnay, hay una homofonía allí que me enredó. Entonces, como Kesnay, como una gran, otros pensadores económicos antes de Smith, los fisiócratas, ¿verdad? Pero incluso antes de ello hay una escuela que ya es la gran creadora, una de las contribuyentes importantes al pensamiento económico que es la escuela de Salamanca, hoy reivindicada y rescatada, que le da soporte a lo que se llama la escuela austriaca. Entonces, el capitalismo es una forma muy restrictiva de ver a la sociedad. Porque la sociedad, lo que inaugura Juan de Mariana, exactamente, el jesuita de Juan de Mariana. El tema importante es que esa visión restrictiva conduce a que deja de lado un aspecto importante de la economía y de la posibilidad de que la economía pueda desarrollarse, ¿verdad?, tal y como la conocemos hasta ahora, pero además que la economía que se llama capitalista pueda generar resultados culturales inmensamente importantes y que hayan conducido a que vivamos por lo menos en Occidente, restando Venezuela, por supuesto, a uno de los mejores momentos de su vida civilizatoria, ¿verdad? Hoy vivimos en la mejor época de la humanidad, eso sin lugar a duda. Es decir, no hay una mejor época para el ser humano. Esto lo vamos a matizar luego, obviamente, pero piensen ustedes nada más que ustedes viven en una sociedad en donde existen los antibióticos, y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero usted es exagerado. O sea, usted va a, a, a cifrar todo nuestro bienestar en los antibióticos. Bueno, cuando se tengan que operar o cuando se enfermen de algo, entenderán lo importante de los antibióticos y la importancia de la medicina moderna, de la ciencia moderna, y verán que pese a todas las vicisitudes, pese a todas las cosas que existen en el mundo moderno, es mucho mejor que cualquier época que se ha podido vivir en el pasado. ¿De qué es el capitalismo? Para no
irme por la rama. El capitalismo, para que pueda ser entendido en su relación global con la sociedad, con la cultura, con la estética, con la antropología, con todo el conjunto de lo que conocemos como cultura, la economía, el capitalismo es, o lo que deberíamos hablar no es de capitalismo, sino de economía de mercado. Porque es la economía de mercado lo que efectivamente caracteriza al capitalismo, ¿verdad? No es que no existan relaciones sociales de producción, no es que no existan fuerzas productivas, sino que esas fuerzas productivas y esas relaciones de producción se desarrollan en el mercado y se desarrollan en un tipo de mercado. ¿Cuál es ese tipo de mercado? El mercado libre, los libres mercados, ¿verdad? Y los libres mercados no es solamente la libertad de que usted vaya y pueda intercambiar productos. No, 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 no. O sea, esos mercados han existido por milenios, por muchos siglos. Los mercados donde usted va, compra y vende y puede satisfacer sus necesidades. Los mercados libres son mecanismos culturales específicos del mundo moderno. Porque los mercados libres tienen que garantizar el derecho de propiedad, tienen que garantizar los derechos de los que acuden a ese mercado, ¿verdad? Porque cada operación de compra y venta que usted hace, la hace a través de un contrato, aunque no esté firmado. Hay un contrato, ¿verdad? Y hay unas reglas detrás de ese mercado que tienen que respetarse para que ese mercado pueda existir como en la modernidad existe el libre mercado, el laissez-faire. Fíjense ustedes que el liberalismo del siglo XIX, perdón, hablaba del laissez-faire, pero no hablaba solo del laissez-faire, hablaba del laissez-faire, laissez-passer. Es decir, que significa dejar hacer, dejar pasar. ¿Por qué? Porque la libertad implicaba libertad de movimientos, la libertad de que las personas se pudieran desplazar a lo largo de la geografía. Probablemente ustedes no saben que en el siglo XIX no existía el pasaporte. El pasaporte es un fenómeno moderno, un fenómeno relativamente nuevo. En el siglo XIX la gente iba de Inglaterra a Francia, se movía por toda Europa y por todo el mundo sin pasaporte, ¿verdad? Sin pasaporte. El pasaporte es un fenómeno que se va a generalizar probablemente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa posibilidad de que bienes, recursos y personas se pudieran desplazar a lo largo de la geografía es parte del libre mercado, ¿verdad? Era parte, por lo menos en el siglo XIX, del libre mercado. De hecho, en el siglo XIX se mueven, ¿verdad?, 64 millones de personas desde Europa hacia América, ya sea América del Norte, ya sea América del Sur, Australia, Nueva Zelanda, es decir, hacia hacia otra geografía, buscando pues mejores condiciones de vida. Es decir, los Estados Unidos, como muchos han señalado, es un pueblo de emigrantes. Sin embargo, no hay que exagerar en el sentido de pensar de que es una variable clave, pero no es y es una variable que define a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos ese es un tema que ellos han manejado desde el principio, desde
el principio de su fundación como república en su independencia en 1776. Y lo han manejado de forma muy, muy consciente. O sea, la República Norteamericana, el tema de la migración ha sido un tema a lo largo de toda su historia, que hoy está por cumplir, este año se cumplen los 250 aniversarios de la independencia de los Estados Unidos, este año 2026, 4 de julio. O sea, que la migración no es un tema que lo haya creado el presidente Trump o que tenga que ver con el siglo XXI. Entonces, el capitalismo, deberíamos cambiar la palabra capitalismo por economías de mercado, porque la economía de mercado es lo que permite amalgamar y explicar el conjunto de los comportamientos económicos y no simplemente el tema de la fuerza productiva, las relaciones de producción, la lucha de clases, ¿verdad? Porque ya eso ni siquiera existe. Ya hoy por hoy el obrero ni siquiera existe. Existe en porcentajes absolutamente reducidos. Es más en el tercer mundo y en el cuarto mundo en donde aún existe el movimiento obrero. Y impide ver, la palabra capitalismo impide ver el aporte que la economía recibe de una serie de sectores, ¿verdad? Por ejemplo, en la concepción objetivista de la economía clásica, ¿verdad? El valor proviene del trabajo, ¿verdad? Y trabajo es fundamentalmente el trabajo obrero, ¿verdad? Ya sea de la mano de obra no calificada o de la mano de obra calificada. Entonces impide ver el aporte al valor de los sectores empresariales, del empresario, del capitalista. O sea, pareciera que el capitalista no produce valor y lo que hace es apropiarse de del valor creado por los obreros. Parados donde estamos parados, ya sabemos que eso es una mentira, porque si el valor, la inmenso valor que produce hoy las economías de mercado, lo produjeran los obreros, no se explicaría, porque cómo es que los obreros vienen decreciendo la cantidad de obreros, ya sean especializados o no especializados, mientras que la creación de valor se está multiplicando de manera exponencial. Es decir, hoy por hoy basta observar, aunque hay gente que es incapaz de ver lo que tiene al frente, para saber que el valor no se crea simplemente por el trabajo, sino que se crea en un complejo de relaciones que se llama economía de mercado, ¿verdad? Y esto, ojo, yo no soy marxista ni soy de izquierda, pero créanme que yo conozco muy bien El Capital, un libro que me he leído por lo menos 3 veces en su versión publicada por el Fondo de Cultura Económica, en la traducción de Wenceslao Rose, y en la versión publicada por el Fondo, por Siglo XXI, porque es un libro que en mi época, ¿verdad?, era un libro extremadamente clave, ¿verdad? Lamentablemente, la Universidad Central de Venezuela, donde ustedes estudian, es, y no creo que vaya a cambiar, es una universidad marxista, es una universidad donde los profesores no se han leído nunca un libro de Marx, pero siguen repitiendo, aunque ellos no lo sepan, ideas marxistas, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que para examinar el capital, para examinar la sociedad moderna, es muy importante el capital, sobre todo los primeros capítulos del capital. Porque ahí hay un tema que es la clave. Ojo, que para Marx es muy importante
pero que ese hecho que el propio Marx pone de bulto, Marx no lo toma en cuenta para calificar, para definir el capitalismo, cuando él está dando la clave para designar la época moderna como una sociedad de economía de mercado. ¿Cuál es la clave? Marx habla de los ciclos de la mercancía. Es decir, Marx dice, bueno, no les voy a, pues no tengo, como no tengo un pizarrón para hacerlo, no voy a tratar de narrar lo mejor que pueda. Marx dice que en las fábricas se producen las mercancías, ¿verdad? Que los capitalistas invierten el dinero en la fábrica ponen la mano de obra y en la mano y ese espacio de la fábrica donde se junta mano de obra con tecnología, allí se produce la mercancía, ¿verdad? Pero lo que dice Marx, que es clave, es que la mercancía o el valor que contiene la mercancía solo se realiza cuando se va al mercado, no cuando se produce. O sea, el valor puede ser producido en la fábrica, pero solamente se realiza, se convierte realmente en valor en el mercado. Y esa es la clave. Sin embargo, Marx, que da la clave, ignora este hecho que es fundamental, ¿verdad? Nosotros vemos en esta tragedia que vive Venezuela que mucha gente, o sea, una de las críticas que se le hace al Producto Nacional, al concepto de Producto Interno Bruto, es que el Producto Interno Bruto no considera el valor que producen los hogares, ¿verdad? Claro, porque uno hace las empanadas o hace la carne guisada, hace las arepas y las consume en el mismo hogar o las regala a los vecinos. Entonces, ese valor, esa cantidad de mercancías, esta cantidad de bienes, perdón, no de mercancías, esa cantidad de bienes que se producen en los hogares nunca es contabilizado por el concepto del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de que en los hogares se produce valor, bueno, lo vemos en Venezuela, cada vez las familias empobrecidas, ¿verdad? Que antes hacían sus empanadas para comérselas en la casa, hacen para venderlas, ¿verdad? Para venderlas y logran sobrevivir, logran crear valor y sobrevivir porque venden esas empanadas en el mercado. Ahí sabemos que en el hogar, en la casa, se crea valor. Se crea valor y se realiza ese valor cuando esa persona sale y vende sus empanadas en la calle, en la puerta del metro, en el bulevar de Sabana Grande, en whatever. Entonces, esto es muy importante que entendamos que la economía, hablar de economía de mercado es lo que permite integrar una serie de procesos, esa alquimia cultural, ¿verdad? Que produce la economía moderna, solamente es comprendida en el tema de la economía de mercado, ¿no? Porque el término capitalismo es tremendamente restrictivo. Ustedes pueden trabajar esto, hay una cantidad de textos, ya le mencioné a Max Weber, le mencioné a Schumpeter, pueden ver otros textos más modernos. Uno de los economistas que más se ha ocupado de esto es un economista llamado Heilbronner, que escribió un libro extraordinario que se llama Naturaleza y Lógica del Capital. Otros son Daniel Cohen, que ha escrito varios libros sobre el capitalismo. O sea, hay muchos libros modernos, de pensadores modernos, no marxistas, que se han ocupado del tema del capitalismo. Uno de los grandes también es Samuelson, uno de los grandes divulgadores, uno de los grandes profesores, uno de los grandes creadores de la economía moderna, el libro de Paul Samuelson. Ahí hay reflexiones muy importantes sobre el capitalismo, ¿verdad?
en el libro de Keynes, ahora sí me estoy refiriendo a Keynes, la teoría, ¿cómo se llama? La teoría económica de Keynes, no me acuerdo exactamente el título, es el libro canónico de Keynes. Ahí van también a encontrarse reflexiones importantes sobre la economía de mercado. La economía de mercado, que además está revivida de manera extraordinaria por la escuela austriaca. Yo no soy de la escuela austriaca, pero no puedo dejar de reconocer los méritos de intelectuales como Hayek, como Robar, como von Mises, que son intelectuales que logran integrar, logran sintetizar una serie de conocimientos sobre la economía moderna. Aquí está, me dice Osvaldo, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, de Lord Maynard Keynes. Tampoco soy keynesiano, tampoco soy especialmente keynesiano, pero tampoco soy de los que detractores permanentes de Keynes. Entonces, lo que les digo es que economía de mercado es aquello que permite entender mejor qué es el capitalismo. Y les voy a dar, para terminar este tema, dos ejemplos. Un ejemplo importante es el de China. China se dice que es una economía capitalista. Yo creo que es una economía capitalista, pero no es una economía de mercado. ¿Por qué? Porque en la economía china, en China, o sea, más allá de que China exporte, restringámonos al tema chino. La China exporta, y en ese sentido que exporta a mercados donde existen las garantías, los derechos de propiedad, todos los derechos de un contrato económico. Pero China, dentro de China, el espacio chino económico no es una economía de mercado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no tienen derecho. Los tienen hasta que el Partido Comunista le da la gana de que los tengan. De hecho, uno de los grandes problemas de la economía china en la actualidad es que los chinos no consumen. Y eso ha puesto en serias dificultades a la economía china. En serias dificultades a la economía china. Dice, bueno, profesor, eso es un caso y usted pone el caso de chino porque usted es anticomunista y antichino. No, no, no. No me gusta China, no me gusta el comunismo, pero tampoco es el leitmotiv de mi actividad intelectual. Pero les pongo otro caso de uno que sí es capitalista, que sí es una economía de mercado. Si es una economía de mercado y es una economía occidental y es una economía democrática, que es el Japón. Japón tiene unas dificultades desde el final del siglo XX, unas dificultades de su economía brutales, que todavía no termina de arreglar. Casualmente en estos días, ayer, creo que ayer o anteayer, fue el secretario Scott Bessent, el secretario de Economía de los Estados Unidos, un genio, Scott Bessent, a Japón a tratar de negociar algunos acuerdos con los japoneses. Y uno de los problemas que tiene Japón es que su mercado es muy pequeño, porque sus ciudadanos no consumen. ¿Cuál es la gran ventaja de los Estados Unidos? La gran ventaja de los Estados Unidos es que los gringos consumen. Tienen un mercado, consumen, tienen un producto per cápita fantabuloso, tienen unos ciudadanos que consumen muchísimo, les encanta consumir. ¿Verdad? Entonces, esa es una ventaja muy importante. Y es una de las ventajas que explica por qué los Estados Unidos son la primera potencia mundial. Una de las cosas que va a influir en nuestro desarrollo futuro es que el venezolano, nosotros los venezolanos, nos gusta consumir. Yo soy un consumista. A mí me parece absolutamente deleznable todos los discursos anticonsumistas, que no consuma, que tal. Porque cuando usted le pregunta a yo lo hice, Sergio se lo he hecho, yo tenía unos estudiantes que militaban en movimientos contra el consumo.
Entonces yo le dije, bueno, vale, está bien, tú estás contra el consumo, bueno. ¿Y el celular? Porque tiene celular. Ah, no, profesor, pero es que, cónchale, aquí sin celular no se puede, coño, pero tú estás contra el consumo. Deberías no consumir celular porque no está, está contra el consumo, ¿verdad? Entonces, y así lo fui llevando, ¿verdad? Tenía un cocosete, y bueno, y estás consumiendo un cocosete. Bueno, profesor, pero una merienda, da hambre. Bueno, sí, cuando tú te pones, le preguntas a los consumistas, entonces resulta que ellos no consiguen cuáles son los productos que tienen que dejar de consumir. Una de las grandes ventajas del venezolano es que es consumista y eso nos va a llevar a tener una economía próspera, ¿verdad? Porque vamos a gastar, porque para producir hay que gastar, para generar riqueza hay que gastar, ¿verdad? Hay que invertir, ¿verdad? Todo tiene un costo, ¿verdad? El costo y la inversión, el gasto en consumo, el gasto en mercancía, es una variable potente en el desarrollo económico. Y eso nos va a ayudar a los venezolanos. Yo tengo que retirarme, pero si hay algún comentario corto antes de, de que interrumpa la transmisión, por favor, corto, por favor, corto. Sí, es cierto, Jaime, cierto ese comentario. Ok, bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo o sea, estoy relativamente de acuerdo, pero no quiero entrar en esa polémica porque lo vamos a hacer más adelante. Eh, Está bueno para un debate, Osvaldo. Sí, yo creo que Corto, uno de los problemas que corto porque tengo. Yes, sir. Uno de los problemas que tienen los chinos es que tienen una propensión marginal al ahorro de manera significativa, contrario a nosotros, la cultura occidental, donde más bien el tema es propensión marginal al consumo y poco ahorro. Entonces, yo creo que puede ser tantos años de pasar trabajo, de tocar fondo,
de hambre, de esclavitud, que tal vez el chino ahora que está volcado un poquito más a la libertad de consumo, aún así no es un libre consumista. Están pensando en que en cualquier momento pueden tener otra crisis así tipo de esas ideas locas que se les ocurrió a Mao Zedong en los 50, 60 y van a volver a repetir ese ciclo. A mí me parece, desde mi punto de vista personal, creo que ese es el tema de los chinos, la propensión marginal al ahorro alto. Bueno, Gracias. ya sé que ese es un tema, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero es un tema que importante que vamos a retomar para la discusión. A mí no se me olvidan los temas, así que lo vamos a retomar más adelante. ¿Alguien más quiere intervenir? Hacia el final del seminario, don Jaime. O cuando toquemos China. ¿Alguien más quiere intervenir? Vicente. No, no, estoy bien. Bueno, entonces, ¿Para dónde va esto? bueno, fíjense, acuérdense de lo que les dije, hagan una cronología del mundo occidental, la economía del mundo occidental, de la economía del mundo occidental, desde 1820 hasta la actualidad, para que les sirva de referencia. Si me la pueden mandar, me la mandan, y yo un poco la reviso. Es importante. Bueno, lo otro interesante es que no sé si están viendo este libro, Capitalismo Global, no sé si lo ven volteado, ¿lo ven bien? El título. Se ve bien, pero el autor no se ve. El autor es Jeffrey A. Frieden. Ya lo voy a escribir, ya lo voy a escribir antes de... Ok. Este es un libro que yo recomiendo porque, bueno, no hay libro, o sea, ningún libro va a solucionarle todos los problemas, pero este libro como libro de cabecera es un libro bastante bueno y les va a servir, pero literatura sobre historia económica es brutal, ahí brutal, o sea, sobre todo lo que un premio Nobel como Krugman, por ejemplo, ha publicado mucho sobre historia económica. Los libros de North, de Douglas North, excelente. Los libros de August, libro de historia económica de August Madison, creo que se escribe así. Este es un autor excepcional. Douglas North, ustedes conocen a Douglas North porque Douglas North es el autor de, creo que se escribe así, no, creo que es así. Douglas North es un gran historiador de la economía de Harvard, de la Escuela de Chicago, de Harvard, muchos libros, pero estos son de los mejores. August Madison, Douglas North, son de los mejores en materia de historia económica. Así de memoria, Daniel Cohen, esos son libros importantes que, que son bien interesantes. Hay un manual que publicó Krugman de relaciones económicas internacionales que se lo recomiendo. Paul Krugman, el premio Nobel. Paul Krugman, creo que se escribe así.
No estoy seguro, pero es Paul Krugman. Lo tenía por aquí, pero no creo, bueno, no estoy seguro que sea así. Pero suena así, sobre un manual sobre relaciones económicas internacionales. O sea, no es exactamente la forma como se escribe Krugman, pero no recuerdo. Es un manual de economía internacional que es muy importante. Ah, bueno, ahí lo pusieron bien. Entonces, para que pues, es muy importante, eh, para que lo vayan buscando los libros y los vayas teniendo. Entonces, bueno, entonces, ahora, antes de que se vayan, porque esto es muy importante, la clase que viene la vamos a tener en la universidad. Va a ser eh, eh, presencial, presencial. En la universidad, Yerlin y Abraham, que no han estado, que son los únicos que no han estado, eso es la dirección de tecnología en el rectorado. Vale, perfecto. Profesor, bueno, difícilmente creo poder asistir porque yo estoy en Maturín. Ah, bueno, sí, es un poquito complicado, pero no importa, como yo grabo la clase, yo te la mando. Por favor. Está cerquita, está cerquita. Pero pero mira, tienes que acomodar la cámara. Sí, correcto. Es que hay un tema aquí con tecnológico, pues, de la luz. Lamentablemente aquí se va la luz mucho, profesor. ¿Dónde es que Sí, tú estás? ¿Dónde estás? En Maturín. Maturín, En Maturín, Maturín. estamos nada. Entonces se va la luz, la energía eléctrica por casi 7 horas. Hoy es un privilegio, pero sé que en la tarde ya se va. Bueno, Imagínate tú, qué barbaridad. Ayer se fue durante varias horas en la noche allá en Maturín, porque allá tenemos un equipo de gente en la avenida, una avenida grandota, ya está el grupo Zoom, al final al lado de la bomba, un Zoom que remodelamos hace poco, al Iribar y de Pelayo. ajá, en esa avenida. Vivo yo en la y- zona este. eso estaba sin luz, ok, Sí. eso estuvo sin luz bastante, sí. Bueno, entonces, Tranquilo, profesor, para la próxima clase me va a conocer y todos los compañeros, bueno, que algunos ya me ok. conocen. Bueno, yo de todas maneras, fíjate, bueno, de todas maneras yo te mando la clase como te la mandé la otra vez. Aquí no va a haber problema. Pero lo importante es que veamos que la presencial, porque caramba, a mí me resulta muchísimo más agradable y más, digamos, un poco tener la presencia de ustedes, me anima mucho más. Hay un tema con la cual yo voy a iniciar la clase que viene, que es el tema de la causa, de la causa. ¿Qué causa? ¿Qué causa qué? Es un problema de la teoría de la causa para que me recuerden. Pero además de eso, es importante, porque yo les voy a mandar esta grabación, si es que tuve éxito en grabarla. Por supuesto, si yo no tuve éxito en grabarla, estoy seguro de que Jaime tuvo éxito. Y entonces pueden volver a escuchar la, la clase y pueden volver a escuchar y cualquier duda que tenga la podemos discutir comenzando la clase. ¿Ok? Sí, sí, yo la mandé, yo se la mandé a todos, claro, claro. No, claro, pero por supuesto, Jaime, don Jaime, ¿cómo usted va a creer que yo voy a desperdiciar su trabajo? Yo se lo no, para nada, yo no soy nada egoísta. Entonces, ahí se las mandé, me imagino que Jaime va a hacer lo mismo con esta, y yo les enviaré la, la, la clase grabada. Y luego, entonces, escúchenla. Si tienen alguna duda, algún problema, quieren rebatir algunas cosas de las que yo digo, a mí me pueden rebatir porque yo no soy poseedor de la verdad. Yo no tengo la verdad, yo doy lo que yo considero que es el pensamiento científico, este, aquello que yo he estudiado
con bastante, le he dedicado muchas horas de tiempo y bueno, entonces sí podemos debatir, eso no es ningún problema, eso no, y entonces bueno, lo hacemos al inicio de la clase que viene. O sea, Abraham, recuerda, Dirección de Tecnología en la UCB, Dirección de Tecnología en el rectorado, es una puerta de vidrio que está detrás del escritorio. De todas maneras, si tú le preguntas al vigilante, él te va a decir dónde está la Dirección de Tecnología. ¿Ok? Perfecto, profesor. Ok, Gracias. entonces nos vemos el jueves que viene. Vicente, te voy a llamar ahorita en cuanto cierre. Dale, perfecto. Ok. Bueno, entonces feliz día a la persona. Ok, feliz Hasta día. luego. Hasta luego. Feliz día. Nos vemos. Bye.